tal vez les va a sonar incómodo, ¿va? Pero la orden nuestra es esa. Porque Dios, hermanos, nos ha ordenado a nosotros hacerlo. Entonces para ellos va a ser la práctica y para nosotros es el mandamiento. Esto se lo van a llevar consigo y más tarde, hermanos, si son parte de la elección, ¿va? Aquí los vamos a tener. Pues fíjese que nosotros tuvimos a nuestros padres, vaya a ver que no militamos junto con ellos porque ellos hacían sus reuniones, cantaban. Cuando éramos niños, yo me recuerdo de mi hermano Mario, que por ahí anduvo acompañando a nuestros padres también, ¿va? Pero más sin embargo, hermanos, en el futuro el destino marcó esto. Hoy estamos con ellos y esperemos que más tarde lo estén nuestros hijos, ¿va? Vamos a leer, hermanos, unos textos en esta hora, ¿va? Para recibir, hermanos, una advertencia, ¿va? Un mandato. No nos olvidemos de esto. Pueden haber buenos resultados, hermanos. Isaías 38. Vamos a leer en el versículo 19. Vea lo que dice el texto, ¿eh? 38, 19. Dice, el que vive, este te confesará como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. ¿Ah, qué bonito? Amén. Ese es un mandato, ¿eh? Informarles. Mira, hijo, esto dice su palabra. Y así, hermano, se va a ir formando el hijo. Va a ser un joven grande. Tal vez le va a decir al padre, no quiero nada contigo, ni de lo que me has dicho. Pues sí, que decida, pero allá dice que el padre salva este compromiso de informarle, de inculcarlo, de doctrinarlo. Porque doctrina es enseñanza, hermano. Que quede él sabido. Que quede él responsabilizado. Ya si quiere ser católico o quiera ser de la denominación que él quiera ser, pues ese será un deseo que le llegue, pero no por disposición de Dios, sino por sus propias determinaciones. Y la enseñanza fue su oportunidad, pero no quererla ya no está dentro de las decisiones, hermanos, del Padre, va, sino de él. Porque así lo dice su palabra, el Padre hará notoria la verdad a sus hijos. Y no, hay textos, hermanos, que dicen que no solo hasta allí concluye nuestra responsabilidad, pues viene nuestra segunda generación, nuestra tercera generación, si es que se puede ver, y allá hay mandato para la primera, segunda o tercera generación. Para los nietos y para nuestros bisnietos hay mandato.
informarles, ¿va? Como padres y como abuelos. Así lo dice su palabra. El problema, hermanos, es que si no fijamos esa postura, le vamos a desobedecer a Dios. Hay testimonios de hijos como el que yo estoy dando hoy, ¿va? Nuestros padres, dice, nos informaron. Ahí hay un texto escrito así. Otro texto que dice, y desde la niñez hemos sabido de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Por nuestros padres. ¿Ah? Y luego dice otra frase, hermanos, las cuales te pueden llevar a ser sabio. Sí, es posible que más tarde nazca, hermanos, allí un elemento para el trabajo de la obra. Ve otro texto en el capítulo 4 de Deuteronomios. Versículo 9. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas haz a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquí ya el mandamiento se agranda. Y enseñarlas haz a tus hijos y a los hijos de tus hijos. A ver si vamos a tomar a bien esta advertencia, ¿va? Porque ya ves que ya hay nietos. Puede ser que la promoción de hijos se fue en blanco por desobedientes a su padre. O puede ser que quedaron informados, ¿va? Si las cosas que hacen las hacen, eso ya es secundario, pero el compromiso ya quedó. Y repetir las haz a los hijos y a los hijos de tus hijos. Están los nietos, ¿va? Esos son los hijos de nuestros hijos, los nietos. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas haz a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así es el mandato que da el comentario hoy, ¿va? Una enseñanza que no lleva simbolismos, que no lleva enigmas y que no lleva misterios. Esto no es misterio. Y si fuese misterio, hermanos, la palabra misterio no significan cosas ocultas. La palabra misterio significa evangelio del reino. Entonces, Jesús en aquella plática que tenía con la gente, ¿va? Hablaba de esa forma paralógica. Hacía comparaciones de muchas cosas y así él estaba dando el mensaje. Pero había algo dudoso en los que andaban con él. Y les decía, oye, decláranos aquello que dijiste allá. Jesús les dice estas palabras, y aún vosotros
también estáis sin entendimiento. Bueno, aquellos están sin entendimiento, quería decir el Señor. Pero vosotros no deben de estar así, pero bueno, el Señor sabía qué pasaba, ¿va? Pero luego les decía, vosotros sois mis amigos y tenés derecho a la explicación. Y se las explicaba. Y luego venía otra pregunta de ellos, ¿va? Bueno, ¿por qué les hablas así? Él les decía, hermanos, estas palabras, dos cosas. Una, si les explico, me van a entender. O sea que no estaba fácil la disposición de Dios, ¿va? Y al entenderme, porque el requisito es que me entiendan, decía él, los voy a tener que salvar. Lo que podemos entender de esa parte es que Jesús decide a quién salvar. Jesús decide a quién revelarle, aclararle el sentido. Porque Jesús va a salvar al que ha elegido, como citamos el texto, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y hay muchos hermanos que caen en la suerte de este negocio. Hay muchos que por disposición de Dios, oye, y oír es gran ventaja, lo dice su palabra. Del oír viene algo, y esa es la fe. Del oír palabra de Dios viene la fe. ¿Y qué significa fe, hermanos? Un conjunto de verdades. Eso significa fe. Fe significa demostrar lo que desde el lado visible no se puede divisar. La fe significa vista. Y por medio de esa vista, que no son los ojos terrenales, sino espirituales, se puede divisar, hermanos, más allá de lo visible. Por eso dice que ella es la sustancia de las cosas que se esperan. Y ella es la que demuestra lo que no se ve. La fe es la vista en el espíritu. Y por medio del espíritu, hermanos, es que se puede ver y se puede entender más allá de lo visible. Ese era el trato que Jesús daba cuando él caminaba entre los suyos. Los elegía, los anduvo con él, pero ellos carecían de conocimiento. ¿Por qué carecían de conocimiento aunque Jesús explicaba? Porque no estaba en Jesús revelarles, abrirles el sentido. Esto estaba quedando bajo la responsabilidad del Espíritu. Y es en la etapa en que vivimos, ¿va? Le hacen una pregunta que Jesús pudo haber contestado, pero no la hizo. No porque no haya querido. Lo que pasa es que Jesús era responsable y respetuoso de las decisiones de su Padre. Y por eso no les dio la respuesta. Y por eso se incluyó él en la posición de los discípulos cuando les dijo, no toca a vosotros, que quiere decir nosotros, saber las razones que el Padre puso en su sola potestad. Amén. Pero vas a recibir el Espíritu, el Consolador, el cual el Padre enviará en mi nombre, y Él os enseñará todas las cosas que deseas saber
y que deseas hacer. Amén. Así que hay muchos que dicen que las sazones de los tiempos que no se pueden saber, de que no se puede saber el día y la hora del fin, basados a ese texto, pero si seguimos leyendo el texto con mucho cuidado, entendemos que sí se puede saber, porque ya es el Espíritu el que vino a ellos a revelarles lo que querían saber. Dinos en qué tiempo serán estas cosas. El Espíritu se encargará de eso, les dijo, no yo. Así que respetemos la disposición del Espíritu, que es el que enseña, ¿va? Y Él es el que dice esto. Él es el que está dando esta enseñanza en esta noche. La repetirás a tus hijos. Cumplamos con ese mandato, de repetírselas a los hijos, para que no quede en ellos incógnitas. Si hemos podido entender muchas cosas, nuestros hijos tienen el derecho de saberlas. Nuestros hijos pueden saber incógnitas y misterios, porque los padres se han encargado de eso. Es una predicación, es una revelación que van a llevar, hermanos, dentro de su corazón, ¿va? Pasémonos al libro de Salmo, capítulo 78. Vamos a leer el versículo 3 en adelante. Dice así, desde el 2, hermano. Abriré mi boca en parábolas, que significa misterio, ¿eh? Que significa ocultar. Eso significa parábola. Hablaré cosas reservadas de antiguo. Mire. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. ¿Quiere contarle un misterio a su hijo? ¿Quiere que su hijo, hermano, sepa un misterio? Platíqueselo. No solo le diga que Dios es amor. No solo le diga que Dios salva. Platíquele un misterio. Aquí está la orden, ¿eh? Este testimonio que está dando este varón, imagínese que sea uno de nosotros el que lo esté dando. Abriré mi boca en parábola. Hablaré cosas reservadas de antiguo, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Oiga lo que un hijo dice. Estoy hablando en parábola, dice el hijo. ¿Qué quiere decir misterio? ¿Qué quiere decir cosas ocultas? Sí, cosas ocultas, es cierto. Pero de antiguo, allá fue oculto. En la etapa del Evangelio ya no hay nada oculto. Allá dice aquel texto de Deuteronomio 29, me parece, si no estoy mal. Ahí dice algo, hermano, muy bonito. Lo vamos a leer mejor, hermano. Veintinueve, ¿verdad? Es un texto muy conocido, no lo ignoramos. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas ocultas, dice, pertenecen
a nosotros. ¿Será que solo a nosotros? Oiga lo que dice el mandamiento. Y nuestros hijos. Ellos también tienen que saber eso. Que no sean elementos, que no sean miembros, pero se deben llevar ese saber, ese conocimiento. Más tarde, esa va a ser base, hermanos, para que no transgiversen el camino, para que no lleven a su pensamiento un concepto, una doctrina equivocada. Hemos visto muchos hermanos, a muchos de nuestros hijos, pertenecer, como dijo mi hermano, a las concubinas. Se nos fue pasando el tiempo y nos descuidamos de esa labor. El texto no está diciendo que son ellos parte de la misión que llevamos, o sea, que sean cristianos. El texto lo que está diciendo es darles la información. Eso va a ser de provecho para su futuro. Y un día, hermanos, como les dije, los vamos a ver aquí, ¿va? Vamos a seguir, hermanos, leyendo el 78 de Salmo, porque no lo habíamos consumado, ¿va? Dice: abriré mi boca en parábola, hablaré cosas reservadas de antiguo, o sea, secreto, ¿va? Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su fortaleza y sus maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Oiga, qué bonita cadena esto. Pero lo más triste es que eso no se haya dado. Decía un médico, no, una persona le dice a un médico: doctor, le dice, ¿hasta cuándo debo de comenzarle a darle algo de comunicación a mi hijo? Y le dice el médico: ¿a cuántos años tiene su hijo? Pues 2. Pues ya perdió 2 años, le contesta el médico. Así que, hermanos, esa misión es desde que ellos comienzan a surgir sobre la tierra. Sentarlos y darles una explicación. El detalle es que podamos dársela. El detalle, hermanos, es que hayamos sido decidiosos y no podamos hablarle cosas de antiguo, ocultas. Aquel gran panorama figurativo que vivió el pueblo es doctrina, es enseñanza. Y aquí viene un misterio. Bueno, era misterio. Mira, mi hijo, vení, te voy a explicar algo. Mira lo que hay aquí. Un copero. Era un tubo así, mire. Y tenía 9 ramales el copero. Y en la punta de cada ramal una copa. Mira qué bonito misterio. Qué bonita enseñanza. En cada copa había una manzana y una flor. Y eran 9 copas.
eran 9 manzanas y eran 9 flores. Mire qué bonito. 2 por 9, 18. ¿Sabe qué marca el copero? 18 enseñanzas. Y si le da una enseñanza diario, se va a llevar 18 días platicándole a su hijo de esta figura que Moisés armó allá en el desierto. ¿Cómo se llaman estas enseñanzas, hijo? Tendrá que decirle cómo. Pero si ignora esa parte de antigua, porque allá dice cosas de antiguo, y este copero es cosa de antiguo, hay que declarárselas a nuestros hijos qué significa eso. Por eso dice, abriré mi boca en parábola, en misterios. Nuestros padres nos la contaron desde el antiguo. La revelación ha quedado, hermano. Y en la iglesia usted va a tener la oportunidad de recibir esa enseñanza. Cuando el pueblo sale, va. Mira el cuidado que tuvo aquella gran figura. Claro que eso fue literal, hermano. Cuando Dios alimenta al pueblo, ¿va? Dándole el maná. Dice a diario lo alimentaba. ¿Qué podemos entender con el alimento diario? El pueblo recibía mandamientos de ir a recoger alimento. ¿Y qué decimos? Historia. No, hermanos, esto no debe ser historia. Este debe de ser un presente. Pero ya no en el pueblo, sino en nosotros. Cumplamos esta tarea de ir a recoger diario. El maná representa, hermanos, su palabra. ¿Y sabe qué le dice Jesús al pueblo de Israel? Porque era Jesús el que andaba ahí. También se ha podido entender ese misterio. El que trataba con el pueblo era Jesús. Le dice, guarden un gomer de esa semilla y escóndanla. Eso no se va a podrir. Porque ellos cuando recogían doblado se engusanaba. Pero eso no. ¿Con qué objetivo les manda a que guardasen esa semilla de culantro? Para los futuros hijos del Israel que iban a nacer. Y que ya no vivían, ya no iban a estar viviendo ese episodio. Iban a sacar el maná y les iban a decir, esto fue lo que el Señor le dio a nuestros padres de alimento. Y ahí nos quedamos con la figura. Y oiga lo que está diciendo el mensaje hoy. Hay que decirles a los hijos, hay que mostrarles el maná. Hay que mostrarles la comida. Y la comida son cosas ocultas, dice allí. Es parte de la comida. Para que nuestros hijos sepan esa figura y la entiendan. Y se queden con eso, hermano. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos. Vas a decirles a tus hijos esto. Esa es figura. Eso ya no significa lo que ya significaba. Ahora significa lo que hoy estamos platicando. Notificarle a nuestros hijos. Pero no la historia. Pero no la figura. Porque eso ya no cuenta ni tiene sentido en la ley de la revelación. Hay que notificarle lo que aquella figura significaba. Porque ¿qué beneficio va a tener nuestro hijo que usted le cuente esa historia? Cuéntele su significado. Eso es lo que le tiene que contar hoy a sus hijos. Pero oiga lo que dice el mandato y no lo hemos hecho.
Alguno de nuestros hijos podrá explicar un misterio. Tendrá que hacerlo si el padre se ha esmerado en el mandamiento. Pero si no, el hijo va a estar más ignorante que nosotros. Y no debe de ser así. Oiga lo que dice aquí. No estamos diciendo hijos convertidos. Esto no está diciendo el fundamento doctrinal. Está diciendo, hermanos, información. Porque nuestros hijos son parte del designio de Dios. Ellos son parte de la promesa, aunque algunos la desprecian. Pero son parte de la promesa. Y tienen el derecho fundamental de darse cuenta de esto. ¿Sí? No que esto es solo para el hombre que persevera. No. Oiga lo que está diciendo. Notifícaselas a tus hijos. No está diciendo vuestros hijos son parte. Son herederos. Tienen derecho. Si se quieren salvar, se salvarán. Y si no, se van a condenar. Pero el derecho no se los quita a nadie. De darse cuenta de estas advertencias. ¿Ah? Para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán y los hijos que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Mire qué bonito sería eso. Primero cumplimos, después nacen y nuestros hijos a la generación venidera. Y la generación venidera a sus hijos. Es una cadena. Y aquí no estamos hablando de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Estamos hablando de una enseñanza hacia nuestros hijos. Ajá. Veamos otro texto, hermano. 44. Estamos ahí en el libro de Salmos, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 1. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Mire qué bonito. Dice que arma, hermanos, en tiempo antiguo, Moisés arma, dice, hermanos, una fuente, le llamaba allá, a una alberca o a una pila, por decirlo así. Dice que le ordena Dios a Moisés, hermanos, quitarle todos los espejos a las mujeres. Usaban espejitos, ¿va? Para mirarse su rostro, como sucede hoy en este tiempo. Pues Moisés ordena y recoge los espejos y comienza a colocarlos en el estanque, como cuando ponemos azulejo, cuando ponemos cerámico, cuando ponemos vitropiso, como albañiles, ¿va? Revestimos. Pues así le ordenó Dios a Moisés que revistiera aquella fuente. ¿Y qué sucedía, hermanos, cuando el individuo llegaba a la fuente? Ahí está la historia, ¿va? Obvio, si todo era espejo, aquella agua era cristalina, cuando usted llegase allí, ¿qué pasaba? Se miraba a usted mismo. Se miraba su rostro. Platíquele eso a su hijo. Esas son cosas de antiguo. Por eso estamos hablando de cosas de antiguo. Pero no le vaya a platicar esa historia otra vez. No le diga, fíjate que se hizo una fuente y así, ya ahí quedó. Y ahí terminó la historia. Pobre muchacho, no supo su significado. Solo lo que ya está escrito. Y a nosotros esa escritura, hermanos, ya no nos interesa. Nos interesa su significado. Esa fuente, hijos, es su palabra. Así, explíquele. La palabra es un espejo donde ustedes van a verse como son.
Allí dice, no seas hijo rebelde. Quédate en la palabra. Y hace conciencia si eres o no hijo rebelde. Mírate. Eres malcriado. Eres disoluto. Mires en la palabra. Ella le está diciendo eso. Y con conciencia usted va a decir si es o no un hijo disoluto. Eso significa, hijo. Esa cosa de antiguo significa su palabra. Y los significados de ella es lo que vas a reflejarte qué clase de hijo eres. Como cuando dice allá, va, honra a tu padre y a tu madre. Esa fue la ley que recibieron allá. Para que tus días se te alarguen. Hermanos, no nos debe interesar tanto que los días terrenales de nuestros hijos se alarguen. Porque no se pueden alargar. Hay un fin para todos, hay un día en que vamos a morir y ese día no cambia. Entonces, lo que se le va a alargar a los hijos en el futuro, hermanos, son los días de la vida eterna. Los vamos a conducir hacia ese lugar. Y oiga lo que dice, a vivir para siempre. Eso es para que los días se te alarguen. Y pensemos en eso, ¿va? Hermanos, y cuando dice honra a tu padre y a tu madre, no se está refiriendo en lo general a todo hijo que ha venido a nacer a este mundo con sus papás. ¿Cómo se le van a alargar los días a un hijo de padres católicos que han recibido una enseñanza satánica? ¿Cómo se le van a alargar los días a un hijo de padres de sectas enemigas de la propuesta de Dios, del Evangelio? Se está refiriendo, hermanos, a hijos de promesa. Se está refiriendo, hermanos, a hijos que han recibido la enseñanza de un padre. Por eso dice un texto, oí, hijos, la doctrina de un padre. Y estad atentos a ellos para que conozcáis cordura. El futuro les va a traer, hermanos, algo positivo. Para que cuando lleguen a su final, que ha sido, hermanos, una de las mejores herencias que les hemos podido proporcionar. Si cómo ha costado convencer gente. Como decía un varón, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ya le dimos vuelta a todo el mundo por donde nos han mandado. Y tan difícil que se nos ha hecho. Y allá donde tenemos autoridad de hablar, autoridad de exigirle a nuestros hijos que se sienten y nos escuchen, porque allá hay autoridad, porque somos padres, los mandamos, oiga bien. Y les guste o no les guste, nos tendrán que obedecer, pero van a oír, van a leer, van a entender y los va a comprometer. Esa es la orden que hay. Veamos otro texto, hermanos. 102 del mismo libro. Ahí estamos en Salmo. ...102... Vamos a leer... versículo 17 y versículo 18. Oiga lo que dice. ¿Habrá mirado a la oración de los solitarios? ¿Cómo podemos entender la oración de los solitarios?
Esto también, hermanos, tiene su sentido, ¿ah? Ya lo vamos a explicar. Y en su gloria será visto. No, habrá mirado a la oración de los solitarios y no habrá desechado el ruego de ellos. Escribirse a esto para la generación venidera, y el pueblo que se creará alabará a Jehová. Oiga, ¿qué es crear un pueblo? Estamos en el mensaje, el tema es la verdad se debe de hacer notoria a nuestros hijos. Y ese pueblo que tenemos que crear. ¿Cuántos hijos tenemos o cuántos hijos numerados en todo el grupo? Solo yo tengo 9 hijos. Y que mis hermanos tengan 3, 4, 5 y que seamos 10. Los hijos son más que nosotros. Y dice, criar un pueblo. O sea, predicarles, hablarles, enseñarles. Todo eso tendrá beneficios. Mi hermano testificaba, anduvo con el hermano. Ahí está mi hermano. Allí están mis hermanos, hijos de mi hermano, conocedores. Tal vez se encuentran hermanos a un ladito, como el oso de Apocalipsis, dice que se puso por un lado. Así le está sucediendo a mis hermanos, que están por un lado. Pero ese es un respeto, eso es conciencia de lo que ellos están haciendo. Porque allá en sus adentros no se consideran dignos. Pero sí Dios los tomó como dignos para que quedasen informados. Así que se hacen a un lado como el oso. Eso está de parte de ellos. Dios no les está, hermanos, prohibiendo hacerse a un lado, sino que se pongan de frente y derecho. ¿Va? Ojalá y Dios lo quiera. Porque los padres, hermanos, tienen esta responsabilidad. ¿Va? Escribirse a esto para la generación venidera, y el pueblo que se creará alabará a Jehová. Ahora decíamos que íbamos a explicar la oración de los solitarios, no a gritos como se hace por allá, ¿va? No en público, sino escondidos, porque eso dice el Evangelio. Cuando tú oras, dice, éntrate en tu cámara, es un cuarto por hoy. Allá en aquel idioma y en aquella costumbre se le decía cámara. En México se le dice recámara. Aquí se le dice cuarto. Bueno, pues, entendamos el texto. En sí dice, cuando ores, va, métete a tu cuarto. Ora. Solitario quiere decir solito, no el montón. ¿Has oído la oración de los solitarios? De los que quieren hacer la oración como está el mandamiento. Aunque muchos le van a citar algunos textos, porque así ha sido, hermanos, la misión del opositor a la verdad. Como decía mi hermano, el diablo que trata de imitar, como cuando Moisés convierte la vara en culebra, decía mi hermano, y lo mismo hicieron los encantadores y adivinos del rey. Eso se llama imitación, similar. Eso quiere decir. Allí encontramos 2 señales, una del diablo y una señal de Dios, similares, casi iguales, como el caso del macho de cabrío con 2 cuernos,
¿Y sabe qué dice la profecía? Semejantes a corderos, apariencia. Pero al final concluye diciendo la profecía, su habla es como dragón, como la plática que el diablo le ha querido meter. Ahí le citan la oración del solitario. Mira que hay una oración que dice, quiero que los hombres oren en todo lugar. No, se puede orar en todo lugar. Esa es la imitación. El punto que el diablo está llevando al corazón del hombre. Si allá le está diciendo no comas con la derecha, ¿cómo le va usted a transversar a decir no, debes de comer con la izquierda? Si ya está dicho cómo. No nos vamos a inventar para violar algo establecido. Y eso es lo que sucede. El simple cree a toda palabra. Sí se puede orar en todo lugar. Oiga, como dice el texto, la oración de los solitarios, de los que oran en secreto, no en público. Y ahí viene la apariencia, viene la civilización. Así dice, hay que orar en público. Y mire cuánta gente convertida a una falsedad. ¿Y eso hay que decirle a los hijos? Veamos otro texto, hermanos. En el libro de Ezequiel, vamos a leer el versículo 12. No, perdón, el capítulo 12, versículo 25. Porque yo Jehová hablaré, cumpliráse. Ah, qué bonito, ¿eh? Cumpliráse la palabra que yo hablé, no se dilatará más. Antes en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra, cumpliréla, dice Jehová. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre, he aquí, que los de la casa de Israel dicen la visión que éste ve es para muchos días y para lejanos tiempos profetiza esto. Hermanos, no esperemos que venga un hombre convertido en profeta, porque eso es lo malo de hoy del hombre, creer que hay un profeta. Hermanos, la palabra es profecía. La palabra es la que revela. La palabra, dice, hermanos, es una antorcha de luz que alumbra en un lugar oscuro. Tenemos pues la palabra profética a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Así que el único criterio debe de ser la palabra. Vendrá tiempo en que el hombre no va a ser enseñado del hombre. Se vive esa etapa. El hombre ya no va a ser enseñado del hombre, sino de su Santo Espíritu. Y su Espíritu es la palabra. Si el hombre quiere ser intelectual y instruido en esta gran verdad, que se deje guiar de la palabra. Que no espere estar siendo llevado a un seminario para que pueda entender y prepararse como un discípulo de Dios. Si la Escritura es inspirada divinamente para que pueda enseñar, para que pueda ser instruido, para que pueda ser redargullido e instruido en justicia para toda buena obra. No necesita más. Eso lo dice su palabra. Segunda de Timoteo 3:16. Pero el hombre lo lleva a un seminario.
El hombre lo prepara. La Biblia no dice eso. Vendrá tiempo en que el hombre ya no va a ser preparado del hombre, sino de su espíritu. Y las palabras que yo os he hablado, dice Dios, son espíritu y son vida. ¿Y qué hay que hacer para ser instruido? Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea la inteligencia en el misterio de Cristo. Tan fácil que está, sin necesidad de gastar, ¿verdad? Solo de poner voluntad, propósito y sacrificio. En la casa, sin necesidad de salir, sin necesidad de ir a confiar del hombre, que puede enseñarnos no solo otras cosas más que no están escritos, y puede salir más sobresaliente que su palabra, porque allá le van a enseñar cosas que no relucen en la Biblia. Y sigue, va otro texto aquí, pasémonos a Isaías. ...43 de Isaías... dice así: el versículo 20 en adelante, oiga lo que dice: la bestia del campo me honrará, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré yo agua en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi elegido. Este pueblo cree para mí, este pueblo cree para mí, mis alabanzas publicará. Agarrémoslo viceversa, ¿va? Como responsabilidad. Creamos este pueblo para nosotros, ¿va? Que son nuestros hijos. Pero dependiendo, hermanos, del criterio, allí van a estar los resultados, ¿va? Pero si no existen esos criterios, esa obediencia, todo va a ser negativo. Añitos que están a nuestra disposición, ¿va? También los mandamos, a veces se quedan con nosotros en nuestra casa. Decía un escritor: estos vástagos que hemos traído al mundo, decía el escritor, son nuestra responsabilidad. Y si les brindamos la información que Dios nos propone por medio de la palabra, estaremos cumpliendo con lo que Dios nos ha encomendado. Mire qué bonita la escritura que... Vamos a leer un último texto, hermanos, y vamos a dejar hasta aquí el comentario, esperando que el día de mañana podamos platicar algo más del Evangelio, ¿eh? Amén. Capítulo 6 de Efesios. Vamos a leer un texto, 6, que aparentemente pues no resuena con lo que estamos viendo, pero si hacemos un poquito de meditación, va, ya oyendo el mensaje, dice así: así que cada uno examine su obra, y entonces tendrá gracia solo respecto de sí mismo y no de otro. ¿Qué decía el mensaje? Hagámosle notoria la verdad a nuestros hijos. Ahora oiga lo que dice el texto: cada uno examine su obra. Cada uno examinemos lo que hoy el mensaje nos dijo. Y cada uno tendrá honra con respecto a sí mismo. Lo que hemos logrado ya en conciencia, ¿va?
Así dejamos, hermanos, el comentario y así le damos el tiempo a nuestro hermano para que nos despida, ¿va? Que la paz de nuestro Señor Jesús sea con vosotros. Amén.